¿Qué pasa, familia de YouTube? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy nos vamos a meter de lleno en una aventura que, les juro, me tocó el corazón de una manera muy especial desde el primer momento en que le di al play. Vamos a viajar a un mundo donde la magia, la traición, los monstruos y, sobre todo, la búsqueda desesperada de la confianza se mezclan para darnos una de las joyas cinematográficas más hermosas y visualmente brutales de los últimos años. Sí, amigos, hoy nos sumergimos por completo en las tierras de Kumandra para hablar de Raya y el último dragón, una película estrenada en el año 2021 que rompió esquemas dentro de la animación de Disney. A veces me pongo a pensar en cómo un simple miedo infundado, una sospecha absurda o un secreto mal guardado pueden ser suficientes para romper la unidad de todo un pueblo, destrozando la convivencia y creando barreras que parecen imposibles de derribar. Pero lo más increíble de esta historia es que nos enseña que para sanar esa confianza rota, para volver a pegar los pedazos de un mundo fracturado, no se necesita un ejército invencible ni armas mágicas destructivas, sino un corazón valiente que esté dispuesto a dar el primer paso y volver a creer en los demás, incluso cuando todo parece perdido. Hoy vamos a desmenuzar esta maravillosa producción desde sus datos más curiosos, su accidentado pero fascinante proceso de creación en plena pandemia mundial, su música vibrante que te eriza la piel, hasta el rendimiento que tuvo en taquilla, y mis reacciones más honestas sobre cada uno de sus personajes. Prepárense un buen tazón de palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este análisis profundo de una historia que habla sobre el poder del perdón, el sacrificio y la eterna esperanza. Para entender la magnitud de lo que estamos viendo, tenemos que viajar al pasado de Kumandra de la mano de nuestra protagonista, Raya, quien al inicio de la cinta nos narra con una profunda tristeza en su voz cómo era el hogar de su infancia. Imagínense un lugar idílico, un auténtico pedazo de paraíso en la tierra, donde los seres humanos y los majestuosos dragones no solo coexistían, sino que compartían sus vidas en perfecta armonía. Eran tiempos de absoluta felicidad, donde todos se ayudaban mutuamente, compartían banquetes colosales, jugaban bajo el sol y celebraban la vida sin temor al mañana. Los dragones, criaturas sabias y benevolentes, aportaban el agua y la prosperidad necesarias para que la tierra floreciera como nunca. Sin embargo, como suele pasar en las grandes epopeyas, la paz eterna es un sueño frágil. De la nada, una terrible maldición. Una fuerza oscura nacida de la discordia y la ambición humana, conocida como los Drun, invadió este Edén. Estas criaturas nefastas, que parecen nubes de humo purpúreo y caos puro, odiaban la tranquilidad de Kumandra. Comenzaron a atacar la tierra de manera implacable, arrasando con todo a su paso y convirtiendo en piedra inerte a cualquier ser vivo que se cruzara en su camino, ya fuera humano o dragón. El mundo se sumió en un silencio gris y petrificado, viendo cómo sus protectores mágicos caían uno a uno ante el avance de esta plaga implacable que devoraba la esencia misma de la vida. En medio de ese apocalipsis de piedra y desesperación, cuando la luz parecía haberse extinguido por completo, una última chispa de esperanza brilló gracias al sacrificio de los dragones. Una joven y un tanto atolondrada dragona llamada Sisu, junto con sus hermanos y hermanas dragones, se convirtieron en la última línea de defensa del mundo conocido. Viendo que el fin era inminente y que casi toda la humanidad y sus propios hermanos ya se habían convertido en estatuas grises, los dragones restantes idearon un plan desesperado. Reunieron cada gota de su magia residual, concentrando todo su amor, su deseo de paz, su compasión y su fuerza vital en una sola reliquia, una gema sagrada que brillaba con una intensidad celestial. Esta gema mística tenía el poder único de repeler y destruir a los Drun, devolviendo la vida a los caídos. Y así lo hicieron con sus últimas fuerzas. Los hermanos de Sisu canalizaron toda su energía en la joya,
y cuando Sisu la llevó hacia los humanos petrificados, ocurrió el milagro. La ola de energía disipó temporalmente a los monstruos y comenzó a revertir el proceso en las personas. Pero aquí viene la gran tragedia que te deja un nudo en la garganta, amigos míos. El poder de la gema funcionaba perfectamente para liberar a los seres humanos, pero no tuvo ningún efecto sobre los dragones. Las místicas criaturas se quedaron convertidas en frías estatuas de piedra, dejando a Sisu sola en el mundo, sumida en una profunda tristeza antes de desaparecer misteriosamente en las profundidades de las aguas. Lo que vino después de esta gran salvación es una muestra dolorosa de la naturaleza humana que la película retrata de una forma cruda y muy realista. En lugar de estar agradecidos por el sacrificio de los dragones y unirse para cuidar el regalo de la libertad, la codicia y la desconfianza se apoderaron de los sobrevivientes. Diferentes facciones comenzaron a codiciar la gema mágica, pensando egoístamente que si la poseían en exclusiva, podrían usar su poder para prosperar por encima de los demás, o tal vez, encontrar la forma de controlar lo que quedaba de magia. Esta ambición desmedida terminó fracturando la hermosa y unificada Kumandra en 5 reinos totalmente divididos y enfrentados entre sí, bautizados según las partes del cuerpo de un dragón: corazón, colmillo, garra, columna y cola. El territorio, que antes era un vergel lleno de ríos caudalosos, campos verdes y jardines rebosantes de vida, se transformó debido al abandono y a los restos de la maldición en un páramo desértico, hostil y plagado de conflictos fronterizos. Raya nos cuenta todo esto con una melancolía que te llega directamente al alma, recordándonos que, tras la desaparición de Sisu, la humanidad se quedó completamente desprotegida, viviendo en un estado constante de sospecha mutua, donde el prójimo ya no era un hermano, sino una amenaza potencial. Aquí es donde conocemos formalmente a Raya como una pequeña niña llena de energía, curiosidad y un espíritu aventurero inquebrantable, que siempre va acompañada de su adorable y fiel mascota, Tuk Tuk, una criatura que parece una mezcla perfecta entre un armadillo y un bicho bola gigante que, sinceramente, es de lo más tierno que ha creado Disney en años. A Raya le fascina explorar y ponerse a prueba, y vemos cómo sortea una serie de trampas ancestrales en unas ruinas sagradas, demostrando una agilidad y una destreza física impresionantes para su corta edad. Al final de este peligroso recorrido, la pequeña llega a una imponente cámara subterránea, donde se custodia celosamente la gema de Sisu. Sin embargo, la seguridad no depende solo de las trampas del templo. Allí se encuentra un formidable guerrero custodiando la reliquia, quien resulta ser nada más y nada menos que el jefe de la tribu de Corazón y el mismísimo padre de Raya, Benja. Él es un líder respetado por todos, un hombre de gran sabiduría, nobleza y un pacifista de corazón que busca desesperadamente unificar el mundo de nuevo. Al ver la audacia de su hija, Benja la desafía a un pequeño combate de entrenamiento, una prueba de artes marciales bellamente coreografiada, donde Raya intenta alcanzar el círculo sagrado, donde descansa la gema, mientras su padre la bloquea con movimientos fluidos y precisos. Aunque Raya no logra vencer formalmente a su padre en el combate cuerpo a cuerpo, su astucia y tenacidad le permiten tocar el altar de la gema, lo que llena de orgullo a Benja, quien reconoce oficialmente a su hija como la futura guardiana del tesoro más sagrado de Kumandra. Tras este emotivo momento de complicidad paternal, Benja abre su corazón con Raya y le explica el verdadero motivo de su estricto entrenamiento y la visión que tiene para el futuro de su pueblo. Él no quiere que Corazón sea simplemente el reino afortunado que esconde la gema mientras los demás sufren en la miseria y el desierto. Con una fe ciega en la bondad humana, Benja le confiesa a su hija que está cansado de la división y el odio que imperan entre las tribus,
y que cree firmemente que es posible reconstruir los lazos rotos del pasado. Por esta razón, revela que ha organizado un evento sin precedentes, un gran banquete de paz, al que ha invitado a los líderes de los otros 4 reinos rivales, esperando que al compartir la mesa, la comida y las historias, puedan disipar los viejos rencores y comenzar a trabajar juntos como la Kumandra de antaño. Le pide a Raya que tenga fe y que rece para que este encuentro sea el inicio de una nueva era de unidad. Pronto vemos cómo da inicio la gran celebración. Un despliegue visual alucinante, con platillos exóticos y ropajes coloridos que representan la rica diversidad cultural inspirada en el sudeste asiático. Los invitados llegan con desconfianza, pero la atmósfera se relaja un poco cuando Raya conoce a una niña de su misma edad, llamada Namari, la hija de la jefa del reino de Colmillo. Ambas conectan casi de inmediato por su amor compartido hacia la mitología de los dragones, convirtiéndose rápidamente en aparentes amigas del alma mientras conversan y examinan mapas antiguos, descubriendo detalles fascinantes sobre Sisu, como el hecho de que era una dragona que, según las leyendas, se encontraba durmiendo un sueño profundo en el fondo de un río lejano tras el cataclismo inicial. Lamentablemente, la inocencia y la buena voluntad de Raya chocan de frente con la dura realidad de la geopolítica de Kumandra. Conmovida por la aparente amistad de Namari, quien incluso le regala un valioso amuleto con forma de dragón, Raya decide confiar plenamente en ella y comete el error de mostrarle el lugar secreto donde se resguarda la gema de los dragones, desoyendo las advertencias implícitas de prudencia que su padre siempre le enseñó. Al llegar al altar, la atmósfera cambia drásticamente y la traición se materializa de la forma más dolorosa. Namari revela sus verdaderas intenciones. Todo había sido una elaborada trampa planeada por su clan para apoderarse de la gema y asegurar la supremacía de Colmillo. Con frialdad, Namari empuja a Raya y lanza una bengala luminosa al cielo para alertar a sus soldados. En cuestión de minutos, los líderes y guerreros de las otras tribus irrumpen en la cámara sagrada, desatando una caótica y violenta pelea colectiva por el control de la reliquia. En medio del forcejeo implacable, la gema cae al suelo y se fragmenta violentamente en 5 pedazos. El desastre es absoluto. Benja llega al lugar contemplando con el corazón destrozado cómo el egoísmo humano ha destruido la última salvaguarda del mundo. Al romperse la gema, la antigua y terrible maldición de los Drun despierta instantáneamente de su letargo de siglos. Las nubes oscuras de ceniza y energía purpúrea brotan del suelo, multiplicándose rápidamente y amenazando con petrificar de nuevo a toda la población si no se hace algo al respecto de inmediato. El caos que se desata a continuación es verdaderamente aterrador. Una de las escenas más tensas y dramáticas de toda la producción, amigos. Al ver que los monstruos se abalanzan sobre ellos, Benja reacciona con una valentía sobrehumana. Recoge rápidamente uno de los fragmentos de la gema rota y lo alza frente a las criaturas oscuras. Para su sorpresa, descubre que incluso un fragmento individual conserva el poder de repeler a los Drun mediante una barrera de luz, logrando salvar temporalmente a Raya y ganar unos segundos cruciales para su reino. Al ver esto, los líderes de las otras tribus, cegados por el pánico y el puro instinto de supervivencia, se abalanzan sobre los trozos restantes de la gema, se apoderan de ellos y huyen despavoridos hacia sus respectivos territorios, mostrando un desprecio absoluto por la hospitalidad y las intenciones de paz con las que Benja los había convocado. Mientras intentan escapar del templo, que colapsa bajo el ataque de la maldición, Benja resulta gravemente herido en una pierna, lo que le impide correr al ritmo de su hija. Consciente de que su tiempo se agota y mirando a Raya con una mezcla de infinito amor y absoluta confianza, el jefe tribal le entrega su fragmento de la gema y le encomienda la misión más difícil de su vida: proteger la reliquia,
cuidar de lo que queda de su pueblo y encontrar la forma de arreglar el mundo. Con un último esfuerzo heroico, Benja empuja a Raya desde el puente hacia las aguas seguras del río caudaloso, justo antes de que los Drun lo alcancen, convirtiéndolo irreversiblemente en una fría estatua de piedra ante los ojos llenos de lágrimas y horror de su pequeña hija. La transición temporal nos lleva 6 años al futuro, mostrándonos una realidad devastada y a una Raya que ha dejado atrás la inocencia de la infancia para convertirse en una guerrera solitaria, desconfiada, ruda y extremadamente hábil. Durante todo este tiempo, el mundo ha seguido hundiéndose en la miseria del desierto y el aislamiento, pero Raya nunca ha dejado de luchar por cumplir la promesa que le hizo a su padre. Acompañada por un tuk-tuk que ahora es gigantesco, fuerte y funciona como una montura veloz y todoterreno, la joven ha recorrido incansablemente los ríos secos y los rincones más peligrosos de los 5 reinos, buscando pistas que la lleven al paradero legendario de Sisu, la única esperanza para revertir la petrificación de la humanidad y traer de vuelta a su amado padre. Tras años de callejones sin salida y mapas borrosos, Raya finalmente llega a un altar oculto en una cuenca fluvial casi seca, donde, según sus deducciones, descansa la mística criatura. Realizando un ritual desesperado y depositando sus últimas esperanzas en las aguas estancadas, Raya logra invocar la magia ancestral y, ante su total asombro, despierta con éxito a la legendaria Sisu. Sin embargo, la mítica dragona de las leyendas resulta ser un choque cómico y entrañable con la realidad. Sisu emerge desorientada, un tanto asustada, parpadeando ante la luz del sol y mostrando una personalidad sumamente parlanchina, excéntrica y humilde, muy alejada de la figura imponente y todopoderosa que Raya imaginaba en sus oraciones de la infancia. La interacción inicial entre Raya y Sisu es oro puro para el guión, equilibrando perfectamente el drama con momentos de humor muy fresco y natural. Sisu, todavía adormilada tras su larguísimo letargo, empieza a hacer preguntas inocentes sobre el estado del mundo, asumiendo alegremente que todo está a salvo y que sus hermanos dragones deben estar celebrando la victoria definitiva de la humanidad. La dura realidad cae como un balde de agua fría sobre la dragona, cuando Raya, con el rostro serio y la voz quebrada por los años de andar sola, le revela que el mundo está sumido en una distopía gris, que la gema sagrada fue rota en 5 pedazos por culpa de la avaricia humana, y que todos los demás dragones siguen atrapados en su prisión de piedra eterna. Sisu se desploma emocionalmente ante la noticia, comprendiendo el inmenso dolor del fracaso de su sacrificio colectivo, pero rápidamente recupera el ánimo al explicarle a Raya un detalle crucial. Aunque ella no posee la majestuosa fuerza de sus hermanos mayores, tiene la capacidad única de canalizar y reunificar el poder de la gema fragmentada. A medida que logren recuperar cada uno de los trozos robados por las tribus, Sisu absorberá las habilidades mágicas específicas que sus hermanos depositaron en ellos, lo que les permitirá reconstruir el artefacto original y erradicar la maldición para siempre. Entusiasmada por tener finalmente un plan concreto y un propósito de vida real, Raya une fuerzas con la simpática dragona y su leal tuk-tuk, dando inicio a una trepidante carrera contrarreloj por todo el continente fragmentado. Su primera parada los lleva al territorio de la tribu de Kola, una zona desértica y laberíntica repleta de trampas mortales ideadas para alejar a los saqueadores. Gracias a la extraordinaria destreza física de Raya y a su experiencia como superviviente, logran infiltrarse con éxito en las ruinas del templo local y recuperar el primer fragmento de gema. Al entrar en contacto físico con la reliquia, Sisu experimenta una deslumbrante transformación mágica, adquiriendo el don de la metamorfosis, lo que le permite adoptar la apariencia de una alegre y carismática muchacha humana para pasar desapercibida entre las multitudes, un recurso sumamente útil,
pero que también dará pie a un sinfín de enredos divertidos, debido a su absoluta falta de modales y su ignorancia sobre las costumbres humanas modernas. Sin embargo, la celebración dura muy poco en el mundo de Kumandra. Apenas logran salir del templo desértico, Namari reaparece en escena, liderando un imponente contingente militar de la tribu de Colmillo, demostrando que nunca ha dejado de rastrear los movimientos de Raya durante todos estos años. Tras una intensa persecución a través de las dunas, Raya y Sisu logran llegar a los muelles de un río cercano, justo a tiempo para abordar el barco de Boone, un astuto, hiperactivo y jovencísimo niño de unos 10 años, que resulta ser el capitán y el chef principal de un curioso restaurante flotante especializado en platillos de camarón. Aunque la paranoia acumulada de Raya la lleva a desconfiar instantáneamente del pequeño Boone, advirtiéndole a Sisu que en este mundo desolado nadie ofrece ayuda gratis, la inminente llegada de los soldados de Colmillo las obliga a aceptar el viaje. Sisu, utilizando de manera oculta sus poderes innatos como dragona de agua, impulsa el barco a una velocidad descomunal, dejando atrás a sus perseguidores en una estela de espuma fluvial. A bordo de la embarcación, el ambiente tenso se disipa gradualmente cuando el pequeño Boone revela su trágica historia familiar, confesando con una madurez desgarradora que los Drun convirtieron a todos sus padres y hermanos en piedra, dejándolo completamente solo a cargo del negocio flotante para poder sobrevivir. Esta dolorosa revelación toca las fibras más sensibles de nuestro grupo, forjando un lazo de empatía inmediato que convierte al pequeño chef en el primer aliado oficial de su tripulación en esta noble cruzada por la salvación del mundo. El viaje continúa río abajo hacia el bullicioso y caótico territorio de la tribu de Garra, un mercado flotante nocturno que es famoso por ser un nido de ladrones, estafadores y comerciantes de dudosa reputación, donde la supervivencia depende exclusivamente de la astucia callejera. Nada más desembarcar en este laberinto de luces de neón primitivas y pasarelas de madera, Raya es víctima de una elaborada estafa perpetrada por Noi, una criatura que a primera vista parece una bebé huérfana e indefensa increíblemente adorable, pero que en realidad es una mente criminal de los suburbios que opera en perfecta complicidad con 3 Ongis, unas criaturas mitad mono y mitad siluro que son unos auténticos genios del carterismo y la distracción rápida. La pequeña Noi y sus compinches logran robarle los fragmentos de la gema a Raya en un abrir y cerrar de ojos, desatando una divertidísima y acrobática persecución por los tejados y los callejones flotantes del mercado. Tras desplegar toda su agilidad marcial, Raya logra acorralar a la bebé prodigio y descubre, con el corazón encogido, que la pequeña también es una víctima colateral de la maldición de los Drun, habiendo perdido a sus padres a una edad tan temprana que se vio obligada a unirse a los Ongis para no morir de hambre en las implacables calles de Garra. Comprendiendo que comparten el mismo dolor y el mismo deseo de traer de vuelta a sus familias, Raya decide perdonarla e integrarla a su peculiar equipo de rescate mundial. Mientras Raya lidiaba con la banda de la bebé ladrona, la inocente de Sisu se mete en serios problemas en otra sección del mercado debido a su absoluta falta de malicia y su creencia ciega en la honestidad de las personas. Intentando conseguir regalos para los líderes locales basándose en un concepto muy anticuado de diplomacia, Sisu empieza a llevarse mercancías de los puestos, prometiendo pagar más tarde bajo palabra de honor, lo que provoca que una multitud enfurecida de comerciantes la acorrale acusándola de ladrona. En medio del tumulto, una anciana de aspecto siniestro interviene para rescatar a Sisu de la turba, pero sus intenciones resultan ser sumamente oscuras. La anciana encierra a Sisu en una habitación privada y, tras revelar que posee el tercer fragmento de la gema de los dragones, amenaza con romperlo por completo o arrojar a Sisu a los Drun
si no le entrega de inmediato las piezas que Raya custodia. Afortunadamente, la guerrera de corazón irrumpe en el lugar justo a tiempo, gracias a las indicaciones de los Ongis, entablando un veloz combate cuerpo a cuerpo contra los guardias locales, que le permite rescatar a la dragona y arrebatarle el fragmento a la anciana jefa del clan de Garra. Al tocar este nuevo trozo de reliquia, Sisu absorbe la magia de la niebla, una habilidad que le permite generar densas cortinas de humo místico que resultarán cruciales para sus futuras huidas. El viaje de nuestra variopinta tripulación los conduce ahora hacia las gélidas, montañosas y desoladas tierras de la tribu de Columna, un reino que solía estar habitado por guerreros formidables de gran estatura y feroz reputación. Al adentrarse en los bosques nevados y las fortalezas de piedra vacías, el grupo cae de lleno en una elaborada trampa de red tendida por Tong, un guerrero gigantesco de aspecto temible, barba prominente y voz de trueno que parece sacado de una pesadilla bárbara. Sin embargo, tras las amenazas iniciales de combate y los tensos diálogos de negociación, la fachada de Tong se desmorona por completo, revelando una realidad desoladora. Él es el último superviviente absoluto de toda su tribu. Los Drun arrasaron su aldea, convirtiendo a cada hombre, mujer y niño de Columna en piedra, dejándolo solo en una fortaleza vacía, rodeado únicamente por los fantasmas de su pasado y su propio dolor. Al descubrir la noble misión de Raya y presenciar con sus propios ojos la majestuosa transformación de Sisu, quien revela su verdadera forma draconiana para inspirarle confianza, Tong rompe a llorar conmovido y decide unirse a la causa, entregándoles voluntariamente el cuarto fragmento de la gema que custodiaba con celo, depositando toda su fe en que este grupo de parias logrará de verdad devolverle la vida a su amado pueblo. La paz de este nuevo encuentro es interrumpida abruptamente por la implacable Namari, quien ha seguido el rastro del grupo hasta los dominios de Columna, acompañada por un ejército fuertemente armado. Decidida a capturar a Raya y confiscar todos los fragmentos para el beneficio exclusivo de Colmillo, Namari lanza un asalto coordinado contra la fortaleza nevada. Se desata una batalla feroz, donde Tong, Bone y los Ongis demuestran un valor extraordinario, defendiendo la retirada de sus compañeras. Al ver a sus nuevos amigos en peligro extremo, Sisu decide intervenir directamente, desvelando su verdadera identidad ante el ejército enemigo. Se eleva por los aires rodeada de una majestuosa luz azul, y utiliza su recién adquirida magia de niebla para cegar por completo a los soldados de Colmillo, creando una ruta de escape segura para toda su tripulación. El impacto visual de ver a un dragón vivo después de 6 siglos deja a Namari y a sus tropas completamente estupefactas y paralizadas por el asombro religioso, permitiendo que el barco de Bone escape una vez más hacia las aguas abiertas del Gran Canal. Con la obtención de este cuarto trozo, Sisu despierta el poder místico de generar lluvia celestial, lo que le permite caminar de manera literal sobre las gotas de agua flotantes en el aire. Un espectáculo visual bellísimo, que subraya el incremento de su poder divino. Con solo un fragmento restante para completar la gema mística, el desafío final se presenta como el más peligroso y doloroso de todos, ya que la última pieza se encuentra en el corazón del reino de Colmillo, la fortaleza fuertemente amurallada y protegida por canales de agua artificiales que gobierna la madre de Namari. Sabiendo que un ataque frontal contra la tribu más militarizada de Kumandra sería una misión suicida que solo provocaría más derramamiento de sangre y caos, Sisu propone una alternativa que choca de frente con la mentalidad pragmática y desconfiada de Raya: la diplomacia basada en la fe pura. Sisu argumenta con vehemencia que la violencia solo engendra más violencia, y que la única forma real de romper el ciclo de odio es extender una mano de paz hacia Namari, proponiéndole una tregua honesta para unificar los fragmentos por el bien común de toda la humanidad. Raya se niega rotundamente al plan,
recordando con amargura la terrible traición de su infancia que le costó la vida a su padre. Pero Sisu la lleva a un valle sagrado, donde yacen petrificados los cuerpos de sus propios hermanos dragones. Allí, con lágrimas en los ojos, la dragona le explica que cuando el mundo se enfrentó al primer apocalipsis, sus hermanos no la eligieron a ella por ser la más fuerte o la más sabia, sino porque confiaron plenamente en ella de manera incondicional. Y fue precisamente esa confianza mutua la que activó la magia de la gema original. Inspirada y conmovida por las palabras y el dolor de Sisu, Raya decide dar un doloroso salto de fe, dejando de lado sus rencores para enviar un mensaje pacífico a Namari a través de una flecha que porta el amuleto de dragón que compartieron en su infancia, concertando una cita secreta en las afueras de la fortaleza para realizar la entrega pacífica del último fragmento. El clímax de la historia se desarrolla en un escenario de altísima tensión dramática, en un templo semi-inundado a las afueras de Colmillo. Namari acude a la cita portando el último trozo de la gema, pero su mente se encuentra atrapada en un terrible dilema moral entre su deber patriótico hacia su clan y el anhelo profundo de ver el regreso de la magia de los dragones que tanto admiraba de niña. Al encontrarse cara a cara con Raya y Sisu, el miedo y la paranoia colectiva vuelven a enturbiar el ambiente. Namari, temiendo que todo sea una elaborada emboscada de Raya para destruir a su pueblo, saca una ballesta cargada, apuntando directamente hacia el grupo. Sisu, manteniendo una calma celestial y una fe inquebrantable en la bondad latente de la joven militar, avanza lentamente hacia ella con paso firme, hablándole con una ternura y una empatía tan puras que logran conmover el corazón de Namari, quien empieza a bajar el arma con lágrimas en los ojos. Sin embargo, Raya, interpretando erróneamente los movimientos tensos de Namari como un intento inminente de asesinato contra su amada dragona, se abalanza con su espada para interceptar el disparo. El caos se desata en una fracción de segundo. El arma se acciona accidentalmente debido al impacto del ataque de Raya, y la flecha impacta de lleno en el pecho de Sisu. El silencio que sigue a la detonación es desgarrador. La majestuosa dragona cae gravemente herida a las profundidades de las aguas del canal, desapareciendo de la superficie, mientras su luz mística se apaga por completo, dejando a Namari y a Raya sumidas en un estado de absoluto horror y devastación emocional por las consecuencias catastróficas de sus propias acciones y desconfianzas. La muerte aparente de Sisu desencadena de manera inmediata las consecuencias más aterradoras que Kumandra haya visto jamás. Como Sisu era un espíritu divino del agua y la última guardiana de la pureza del río, su desaparición provoca que los canales y corrientes fluviales que protegían a las ciudades comiencen a secarse de manera acelerada, transformándose en lodo estéril. Sin la barrera natural del agua corriente, que era el único elemento que los Drun no podían cruzar, la maldición purpúrea se desata con una furia destructiva sin precedentes, multiplicándose por miles e invadiendo los reinos de manera implacable. Ciega de dolor, rabia y sed de venganza, Raya culpa enteramente a Namari por la tragedia e irrumpe con violencia salvaje en el Palacio Real de Colmillo, desatando un durísimo y encarnizado duelo a espada, donde ambas guerreras descargan toda su frustración y desesperación en cada golpe. Mientras el palacio colapsa a su alrededor y las nubes de ceniza de los Drun invaden los pasillos reales, petrificando a la propia madre de Namari, la princesa de Colmillo deja caer su espada exhausta y le hace ver a Raya una dolorosa verdad. Sisu no murió simplemente por una flecha, sino porque ninguna de las dos fue capaz de tener el valor suficiente para confiar en ella cuando más se necesitaba. Esta revelación cae como un yunque sobre la conciencia de Raya, quien al mirar por las ventanas del palacio, contempla cómo sus propios amigos de tripulación están arriesgando sus vidas desinteresadamente
para evacuar y proteger a los ciudadanos indefensos de Colmillo en medio del apocalipsis de piedra. En medio de ese escenario infernal, acorralados en una fosa profunda, rodeados por una horda imbatible de Drun, y con los fragmentos de la gema perdiendo su brillo protector rápidamente, Raya comprende finalmente el verdadero significado de la última lección de Sisu. No se trata de esperar a que los demás demuestren ser dignos de confianza. Alguien tiene que tener la tremenda valentía de dar el primer paso absoluto, asumiendo el riesgo del sacrificio personal para poder sanar al mundo. Con una madurez y una nobleza sobrehumanas, Raya mira a sus compañeros y les pide que hagan lo impensable: entregar todos sus fragmentos de gema a Namari, la persona que los ha perseguido y traicionado durante años. Ante las lógicas protestas y el pánico de sus amigos, Raya da el ejemplo definitivo. Une su fragmento a los demás, se lo entrega firmemente a una estupefacta Namari y, con una sonrisa de absoluta paz y redención en el rostro, se cruza de brazos permitiendo que los Drun la alcancen, convirtiéndose instantáneamente en una estatua de piedra estática para proteger a los demás. Inspirados por este acto de puro heroísmo y sacrificio desinteresado, Tong, Bone y la pequeña Noi deciden seguir los pasos de su líder. Uno a uno entregan sus piezas a Namari, expresando su voto de fe, y se dejan petrificar voluntariamente por la maldición oscura. Quedando como la última humana en pie, en medio de un cementerio de estatuas grises que representan a sus amigos y enemigos unidos en el sacrificio, Namari rompe a llorar conmovida hasta la médula por la inmensa fe que han depositado en ella, a pesar de todo su turbio pasado. Con las manos temblorosas, pero con una determinación inquebrantable nacida de la redención, Namari ensambla con precisión mística cada uno de los 5 fragmentos rotos, reconstruyendo la gema original de los dragones, justo en el preciso instante en que los monstruos de ceniza se abalanzan sobre ella, convirtiéndola también en piedra, mientras abraza la reliquia completada. Lo que ocurre a continuación es una de las catarsis visuales más hermosas de la historia de la animación de Disney familia. La gema, completamente unificada, estalla en una deslumbrante, masiva y expansiva ola de energía luminosa de color azul celeste, que barre por completo la superficie de toda Kumandra, erradicando y disolviendo de manera definitiva e instantánea a cada uno de los Drun del mapa. Una lluvia celestial y bendita comienza a caer del cielo purificándolo todo, y al contacto con las gotas de agua mística, el proceso de petrificación se revierte por completo. Raya, Namari, sus leales amigos, los líderes de las tribus y cada ser humano del continente recuperan su calidez, su carne y su vida. Más allá de la humanidad, el verdadero milagro se manifiesta en el río sagrado, donde la magia concentrada hace resurgir de la muerte a la mismísima Sisu y a todos sus hermanos dragones de piedra, quienes emergen de las aguas alzándose en un majestuoso vuelo colectivo que llena el cielo de colores, danzas flotantes y una alegría espiritual que te pone la piel de gallina. El épico desenlace nos muestra un epílogo verdaderamente conmovedor que cierra con broche de oro esta magnífica epopeya de superación y unión social. Kumandra ya no es un concepto mítico del pasado o una tierra dividida por murallas y odios fronterizos. Las barreras se han disuelto por completo gracias al milagro del perdón mutuo. Vemos cómo los pueblos celebran la llegada de la primavera fluvial. Las familias separadas durante años se funden en abrazos interminables, llenos de lágrimas de felicidad, y los reinos comienzan a compartir sus recursos y culturas en una paz auténtica. El momento cumbre de la emoción llega cuando Raya regresa finalmente a las tierras verdes de corazón, para fundirse en un bellísimo e interminable abrazo con su amado padre, Benja, quien contempla con un orgullo indescriptible y lágrimas en los ojos cómo la pequeña niña aventurera a la que protegió en el puente
se ha convertido en la gran heroína unificadora del mundo entero. Sisu llega al lugar, liderando una delegación masiva que incluye a Namari, su madre, y los líderes de todas las demás tribus orientales, quienes acuden no como invasores ni competidores egoístas, sino como hermanos y amigos verdaderos, listos para reconstruir juntos un hogar próspero, seguro y feliz, bajo la sabia y mística mirada de los dragones protectores. Analizando a fondo la producción y el impacto de esta obra, Raya y el último dragón representa un hito técnico y narrativo impresionante para los estudios de animación de Disney. Estrenada de forma simultánea en cines y en la plataforma Disney Plus, bajo la modalidad de acceso premium, debido a las restricciones globales de la pandemia en marzo de 2021, la película logró una recaudación en taquilla mundial sumamente respetable de más de $130 millones, además de convertirse en uno de los títulos más reproducidos en formatos digitales en todo el planeta. La crítica especializada la alabó unánimemente por su deslumbrante nivel de detalle en la animación, la texturización del agua, el pelaje de los animales y el movimiento fluido de los combates de artes marciales inspiradas en el Pencak Silat y el Muay Thai son de otro nivel. Y por la profunda madurez de su guión, que se aleja de los clichés tradicionales del romance de princesas, para centrarse en una densa e importante metáfora política y social sobre la polarización moderna y la urgente necesidad de la empatía colectiva. La banda sonora, compuesta por el genial James Newton Howard, es una delicia auditiva que mezcla de forma maestra instrumentos tradicionales del sudeste asiático con orquestaciones épicas de Hollywood que elevan cada escena de acción y drama a niveles épicos de emotividad cinematográfica. En mi opinión personal y más honesta, amigos de YouTube, lo que hace que esta película sea una obra maestra imperecedera no es solo su espectacularidad visual o sus simpáticos alivios cómicos como la bebé ladrona o el carismático Tuk Tuk, sino la inmensa fuerza humana de su mensaje central. En un mundo real que muchas veces se siente tan fragmentado, polarizado y dominado por la sospecha mutua y el miedo al prójimo, como la propia Kumandra desértica, la historia de Raya nos recuerda de una forma cruda, honesta y directa, que la desconfianza sistemática es una prisión que solo nos destruye desde dentro y nos deja vulnerables ante las verdaderas maldiciones de la sociedad. La cinta nos demuestra con una valentía tremenda que el verdadero heroísmo no radica en ser el más fuerte en el campo de batalla o en tener la razón absoluta sobre los errores del pasado, sino en poseer la tremenda fortaleza mental y espiritual necesaria para perdonar los agravios, bajar nuestras espadas defensivas y estar dispuestos a otorgar un voto de fe incondicional hacia los demás, para poder sanar las heridas colectivas. Es una lección maravillosa que resuena con fuerza tanto para niños como para adultos, recordándonos que la magia más real y transformadora que poseemos los seres humanos no se encuentra oculta en gemas sagradas ni en dragones de leyenda, sino en nuestra propia capacidad de amar, comprender y volver a confiar unos en otros para construir un futuro de verdadera paz y unidad social. Si les ha conmovido tanto como a mí esta impresionante travesía por las tierras de Kumandra, no olviden reventar ese botón de like, compartir el video con todos sus amigos cinéfilos para que más personas descubran esta joya de la animación, y suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis profundos de las mejores historias del séptimo arte. Déjenme en la caja de comentarios cuáles fueron sus reacciones al ver el sacrificio final de Raya y qué opinan sobre la evolución del personaje de Namari. Saben que me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estas grandes pasiones cinematográficas. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este viaje lleno de magia, reflexión y emociones verdaderas. Nos vemos en el próximo video con una nueva e increíble historia que analizar. ¿Qué onda, gente?
Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro viaje por Kumandra. Si en el primer bloque nos quedamos con el corazón en la mano, viendo cómo ese paraíso perfecto se desmoronaba por completo, prepárense, porque ahora es donde las cosas se ponen verdaderamente intensas y profundas. Vamos a meternos de lleno en los detalles más jugosos de la producción, en cómo se pensó visualmente cada rincón de este mapa fracturado, y sobre todo, en la psicología de los personajes principales, que es donde esta película se vuela la barda. Muchas veces vemos películas de animación donde los buenos son increíblemente perfectos, y los malos son simplemente crueles porque sí. Pero aquí Disney decidió tirar esa fórmula obsoleta por la ventana para darnos algo mucho más maduro, complejo y, sobre todo, humano. Vamos a hablar de la carga que lleva nuestra protagonista sobre la espalda, de cómo se construyó ese choque cultural entre los 5 reinos, y de por qué, visualmente, esta cinta es un deleite que te exige verla en la pantalla más grande que tengas en casa. Así que acomódense bien, porque lo que viene es un desglose brutal de arte, diseño y narrativa cinematográfica. Hablemos primero del diseño del mundo, porque la creación de Kumandra no fue una tarea ligera. Los artistas de Disney se tomaron muy en serio la inspiración en el sudeste asiático, viajando a países como Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam e Indonesia para absorber la esencia de sus culturas, sus paisajes, sus aromas y su arquitectura. Pero lo genial es que no se limitaron a copiar un solo lugar, sino que crearon 5 identidades visuales completamente distintas para reflejar la fractura de la humanidad. El reino de corazón, de donde es Raya, está diseñado con formas orgánicas, redondeadas, inspiradas en la naturaleza y con un dominio absoluto del color azul y los reflejos del agua, simbolizando que ellos eran los guardianes espirituales del bienestar del dragón y la armonía original. Es un lugar que visualmente te transmite paz, estabilidad y una conexión profunda con lo divino, con esos templos construidos directamente sobre la roca viva que parecen flotar en un oasis eterno. Ver los planos generales de corazón antes de la caída es como mirar una pintura clásica, donde la luz parece acariciar cada hoja de los árboles y cada gota que salpica de las cascadas sagradas. Pero luego, el guión te da un bofetón de realidad y te muestra el contraste inmediato con el reino de Colmillo, el territorio de Namari. Este lugar es todo lo contrario. Es una fortaleza militar masiva, geométrica, construida con piedra blanca y ángulos afilados, rodeada por canales artificiales gigantescos. Visualmente, Colmillo te grita poder, control, aislamiento y una paranoia tremenda. El diseño de producción aquí es brillante porque te hace entender, sin necesidad de que los personajes digan una sola palabra, la mentalidad de su gente. Ellos viven con el miedo constante de que los demás les quiten lo poco que tienen, y por eso se encerraron detrás de murallas imponentes, convirtiendo la belleza de la arquitectura en una declaración de guerra silenciosa para cualquiera que se atreva a mirar hacia su territorio. Es una sociedad estructurada, rígida, donde el color blanco y los tonos grises dominan el panorama, reflejando una frialdad emocional que contrasta dolorosamente con la calidez natural de corazón. Y si seguimos navegando por este mapa destrozado, llegamos a los otros 3 reinos que completan la anatomía de este dragón geográfico, cada uno con una propuesta visual y cultural que te vuela la cabeza. El reino de Kola es un páramo desértico implacable, un desierto de dunas infinitas y cañones oxidados donde el agua es un mito y la supervivencia es un milagro diario. Los colores aquí son cálidos, terrosos, casi sofocantes, logrando que como espectador sientas la arena en los ojos y la sed en la garganta con solo mirar la pantalla. Por otro lado, el reino de Garra es un mercado flotante nocturno que parece sacado de una versión primitiva de una película cyberpunk. Un laberinto caótico de muelles de madera, luces de linternas de colores chillones y una niebla constante donde el peligro acecha en cada esquina. Y finalmente,
El reino de Columna es una fortaleza gélida y silenciosa, rodeada de bosques nevados y montañas escarpadas, donde los diseños de las estructuras son robustos, pesados y de madera oscura, transmitiendo una sensación de aislamiento invernal y melancolía pura. La diversidad de estos entornos no solo es un logro técnico de animación brutal, sino que funciona como una metáfora perfecta de cómo el egoísmo humano puede transformar un Edén unificado en 5 realidades completamente aisladas y hostiles entre sí. Ahora, hablemos de la evolución de Raya, porque me parece uno de los personajes más fascinantes y complejos que ha parido la animación contemporánea en mucho tiempo. Cuando la vemos al principio, es una niña radiante, llena de una fe ciega y hermosa en el mundo, contagiada por el idealismo puro de su padre. Pero la traición de Namaari no solo rompe la gema, sino que rompe algo crucial dentro de ella, su capacidad de conectar con el prójimo. Los 6 años que pasan entre la tragedia y su adultez la transforman en una superviviente implacable, una guerrera que ha tenido que cerrar su corazón con doble candado para que nadie vuelva a lastimarla. Me encanta cómo los animadores reflejan esto en su postura, en su forma de mirar y en su estilo de combate. Raya ya no camina con los brazos abiertos, siempre está en guardia, con la mano cerca de la empuñadura de su espada, analizando los puntos débiles de todos los que la rodean. Su capa y su sombrero cónico no son solo elementos estéticos geniales, sino que funcionan como un caparazón físico y emocional que la aísla de un mundo que ella considera completamente corrupto y peligroso. Esa paranoia de Raya es totalmente comprensible y es lo que hace que empatices tanto con ella. No es la típica heroína que perdona a la primera porque es buena por contrato. Raya tiene motivos de sobra para desconfiar de cada sombra en el camino. Cada vez que alguien se le acerca con una sonrisa, ella ve la cara de Namaari engañándola en el templo. Viendo que el fin era inminente y que casi toda la humanidad y sus propios hermanos ya se habían convertido en estatuas grises, los dragones restantes idearon un plan desesperado. Reunieron cada gota de su magia residual, concentrando todo su amor, su deseo de paz, su compasión y su fuerza vital en una sola reliquia, una gema sagrada que brillaba con una intensidad celestial. Esta gema mística tenía el poder único de repeler y destruir a los Drún, devolviendo la vida a los caídos. Y así lo hicieron con sus últimas fuerzas. Los hermanos de Sisu canalizaron toda su energía en la joya, y cuando Sisu la llevó hacia los humanos petrificados, ocurrió el milagro. La ola de energía disipó temporalmente a los monstruos y comenzó a revertir el proceso en las personas. Pero aquí viene la gran tragedia que te deja un nudo en la garganta, amigos míos. El poder de la gema funcionaba perfectamente para liberar a los seres humanos, pero no tuvo ningún efecto sobre los dragones. Las místicas criaturas se quedaron convertidas en frías estatuas de piedra, dejando a Sisu sola en el mundo, sumida en una profunda tristeza antes de desaparecer misteriosamente en las profundidades de las aguas. Lo que vino después de esta gran salvación es una muestra dolorosa de la naturaleza humana que la película retrata de una forma cruda y muy realista. En lugar de estar agradecidos por el sacrificio de los dragones y unirse para cuidar el regalo de la libertad, la codicia y la desconfianza se apoderaron de los sobrevivientes. Diferentes facciones comenzaron a codiciar la gema mágica, pensando egoístamente que si la poseían en exclusiva, podrían usar su poder para prosperar por encima de los demás, o tal vez encontrar la forma de controlar lo que quedaba de magia. Esta ambición desmedida terminó fracturando la hermosa y unificada Kumandra en 5 reinos totalmente divididos y enfrentados entre sí,
bautizados según las partes del cuerpo de un dragón: corazón, colmillo, garra, columna y cola. El territorio, que antes era un vergel lleno de ríos caudalosos, campos verdes y jardines rebosantes de vida, se transformó debido al abandono y a los restos de la maldición en un páramo desértico, hostil y plagado de conflictos fronterizos. Raya nos cuenta todo esto con una melancolía que te llega directamente al alma, recordándonos que, tras la desaparición de Sisu, la humanidad se quedó completamente desprotegida, viviendo en un estado constante de sospecha mutua, donde el prójimo ya no era un hermano, sino una amenaza potencial. Aquí es donde conocemos formalmente a Raya como una pequeña niña llena de energía, curiosidad y un espíritu aventurero inquebrantable, que siempre va acompañada de su adorable y fiel mascota, Tuk Tuk, una criatura que parece una mezcla perfecta entre un armadillo y un bicho bola gigante que, sinceramente, es de lo más tierno que ha creado Disney en años. A Raya le fascina explorar y ponerse a prueba, y vemos cómo sortea una serie de trampas ancestrales en unas ruinas sagradas, demostrando una agilidad y una destreza física impresionantes para su corta edad. Al final de este peligroso recorrido, la pequeña llega a una imponente cámara subterránea, donde se custodia celosamente la gema de Sisu. Sin embargo, la seguridad no depende solo de las trampas del templo. Allí se encuentra un formidable guerrero custodiando la reliquia, quien resulta ser nada más y nada menos que el jefe de la tribu de Corazón y el mismísimo padre de Raya, Benja. Él es un líder respetado por todos, un hombre de gran sabiduría, nobleza y un pacifista de corazón que busca desesperadamente unificar el mundo de nuevo. Al ver la audacia de su hija, Benja la desafía a un pequeño combate de entrenamiento, una prueba de artes marciales bellamente coreografiada, donde Raya intenta alcanzar el círculo sagrado donde descansa la gema, mientras su padre la bloquea con movimientos fluidos y precisos. Aunque Raya no logra vencer formalmente a su padre en el combate cuerpo a cuerpo, su astucia y tenacidad le permiten tocar el altar de la gema, lo que llena de orgullo a Benja, quien reconoce oficialmente a su hija como la futura guardiana del tesoro más sagrado de Kumandra. Tras este emotivo momento de complicidad paternal, Benja abre su corazón con Raya y le explica el verdadero motivo de su estricto entrenamiento y la visión que tiene para el futuro de su pueblo. Él no quiere que Corazón sea simplemente el reino afortunado que esconde la gema mientras los demás sufren en la miseria y el desierto. Con una fe ciega en la bondad humana, Benja le confiesa a su hija que está cansado de la división y el odio que imperan entre las tribus, y que cree firmemente que es posible reconstruir los lazos rotos del pasado. Por esta razón, revela que ha organizado un evento sin precedentes, un gran banquete de paz, al que ha invitado a los líderes de los otros 4 reinos rivales, esperando que al compartir la mesa, la comida y las historias, puedan disipar los viejos rencores y comenzar a trabajar juntos como la Kumandra de antaño. Le pide a Raya que tenga fe y que rece para que este encuentro sea el inicio de una nueva era de unidad. Pronto vemos cómo da inicio la gran celebración. Un despliegue visual alucinante, con platillos exóticos y ropajes coloridos que representan la rica diversidad cultural inspirada en el sudeste asiático. Los invitados llegan con desconfianza, pero la atmósfera se relaja un poco cuando Raya conoce a una niña de su misma edad llamada Namari, la hija de la jefa del reino de Colmillo.
Ambas conectan casi de inmediato por su amor compartido hacia la mitología de los dragones, convirtiéndose rápidamente en aparentes amigas del alma mientras conversan y examinan mapas antiguos, descubriendo detalles fascinantes sobre Sisu, como el hecho de que era una dragona que, según las leyendas, se encontraba durmiendo un sueño profundo en el fondo de un río lejano tras el cataclismo inicial. Lamentablemente, la inocencia y la buena voluntad de Raya chocan de frente con la dura realidad de la geopolítica de Kumandra. Conmovida por la aparente amistad de Namari, quien incluso le regala un valioso amuleto con forma de dragón, Raya decide confiar plenamente en ella y comete el error de mostrarle el lugar secreto donde se resguarda la gema de los dragones, desoyendo las advertencias implícitas de prudencia que su padre siempre le enseñó. Al llegar al altar, la atmósfera cambia drásticamente y la traición se materializa de la forma más dolorosa. Namari revela sus verdaderas intenciones. Todo había sido una elaborada trampa planeada por su clan para apoderarse de la gema y asegurar la supremacía de Colmillo. Con frialdad, Namari empuja a Raya y lanza una bengala luminosa al cielo para alertar a sus soldados. En cuestión de minutos, los líderes y guerreros de las otras tribus irrumpen en la cámara sagrada, desatando una caótica y violenta pelea colectiva por el control de la reliquia. En medio del forcejeo implacable, la gema cae al suelo y se fragmenta violentamente en 5 pedazos. El desastre es absoluto. Benja llega al lugar contemplando con el corazón destrozado cómo el egoísmo humano ha destruido la última salvaguarda del mundo. Al romperse la gema, la antigua y terrible maldición de los Drun despierta instantáneamente de su letargo de siglos. Las nubes oscuras de ceniza y energía purpúrea brotan del suelo, multiplicándose rápidamente y amenazando con petrificar de nuevo a toda la población si no se hace algo al respecto de inmediato. El caos que se desata a continuación es verdaderamente aterrador. Una de las escenas más tensas y dramáticas de toda la producción, amigos. Al ver que los monstruos se abalanzan sobre ellos, Benja reacciona con una valentía sobrehumana. Recoge rápidamente uno de los fragmentos de la gema rota y lo alza frente a las criaturas oscuras. Para su sorpresa, descubre que incluso un fragmento individual conserva el poder de repeler a los Drun mediante una barrera de luz, logrando salvar temporalmente a Raya y ganar unos segundos cruciales para su reino. Al ver esto, los líderes de las otras tribus, cegados por el pánico y el puro instinto de supervivencia, se abalanzan sobre los trozos restantes de la gema, se apoderan de ellos y huyen despavoridos hacia sus respectivos territorios, mostrando un desprecio absoluto por la hospitalidad y las intenciones de paz con las que Benja los había convocado. Mientras intentan escapar del templo, que colapsa bajo el ataque de la maldición, Benja resulta gravemente herido en una pierna, lo que le impide correr al ritmo de su hija. Consciente de que su tiempo se agota y mirando a Raya con una mezcla de infinito amor y absoluta confianza, el jefe tribal le entrega su fragmento de la gema y le encomienda la misión más difícil de su vida: proteger la reliquia, cuidar de lo que queda de su pueblo y encontrar la forma de arreglar el mundo. Con un último esfuerzo heroico, Benja empuja a Raya desde el puente hacia las aguas seguras del río caudaloso, justo antes de que los Drun lo alcancen, convirtiéndolo irreversiblemente en una fría estatua de piedra ante los ojos llenos de lágrimas y horror de su pequeña hija. La transición temporal nos lleva 6 años al futuro, mostrándonos una realidad devastada y a una Raya que ha dejado atrás la inocencia de la infancia
para convertirse en una guerrera solitaria, desconfiada, ruda y extremadamente hábil. Durante todo este tiempo, el mundo ha seguido hundiéndose en la miseria del desierto y el aislamiento, pero Raya nunca ha dejado de luchar por cumplir la promesa que le hizo a su padre. Acompañada por un tuk-tuk que ahora es gigantesco, fuerte y funciona como una montura veloz y todoterreno, la joven ha recorrido incansablemente los ríos secos y los rincones más peligrosos de los 5 reinos, buscando pistas que la lleven al paradero legendario de Sisu, la única esperanza para revertir la petrificación de la humanidad y traer de vuelta a su amado padre. Tras años de callejones sin salida y mapas borrosos, Raya finalmente llega a un altar oculto en una cuenca fluvial casi seca, donde, según sus deducciones, descansa la mística criatura. Realizando un ritual desesperado y depositando sus últimas esperanzas en las aguas estancadas, Raya logra invocar la magia ancestral y, ante su total asombro, despierta con éxito a la legendaria Sisu. Sin embargo, la mítica dragona de las leyendas resulta ser un choque cómico y entrañable con la realidad. Sisu emerge desorientada, un tanto asustada, parpadeando ante la luz del sol y mostrando una personalidad sumamente parlanchina, excéntrica y humilde, muy alejada de la figura imponente y todopoderosa que Raya imaginaba en sus oraciones de la infancia. La interacción inicial entre Raya y Sisu es oro puro para el guión, equilibrando perfectamente el drama con momentos de humor muy fresco y natural. Sisu, todavía adormilada tras su larguísimo letargo, empieza a hacer preguntas inocentes sobre el estado del mundo, asumiendo alegremente que todo está a salvo y que sus hermanos dragones deben estar celebrando la victoria definitiva de la humanidad. La dura realidad cae como un balde de agua fría sobre la dragona, cuando Raya, con el rostro serio y la voz quebrada por los años de andar sola, le revela que el mundo está sumido en una distopía gris, que la gema sagrada fue rota en 5 pedazos por culpa de la avaricia humana, y que todos los demás dragones siguen atrapados en su prisión de piedra eterna. Sisu se desploma emocionalmente ante la noticia, comprendiendo el inmenso dolor del fracaso de su sacrificio colectivo, pero rápidamente recupera el ánimo al explicarle a Raya un detalle crucial. Aunque ella no posee la majestuosa fuerza de sus hermanos mayores, tiene la capacidad única de canalizar y reunificar el poder de la gema fragmentada. A medida que logren recuperar cada uno de los trozos robados por las tribus, Sisu absorberá las habilidades mágicas específicas que sus hermanos depositaron en ellos, lo que les permitirá reconstruir el artefacto original y erradicar la maldición para siempre. Entusiasmada por tener finalmente un plan concreto y un propósito de vida real, Raya une fuerzas con la simpática dragona y su leal tuk-tuk, dando inicio a una trepidante carrera contrarreloj por todo el continente fragmentado. Su primera parada los lleva al territorio de la tribu de Kola, una zona desértica y laberíntica repleta de trampas mortales ideadas para alejar a los saqueadores. Gracias a la extraordinaria destreza física de Raya y a su experiencia como superviviente, logran infiltrarse con éxito en las ruinas del templo local y recuperar el primer fragmento de gema. Al entrar en contacto físico con la reliquia, Sisu experimenta una deslumbrante transformación mágica, adquiriendo el don de la metamorfosis, lo que le permite adoptar la apariencia de una alegre y carismática muchacha humana para pasar desapercibida entre las multitudes, un recurso sumamente útil, pero que también dará pie a un sinfín de enredos divertidos debido a su absoluta falta de modales
y su ignorancia sobre las costumbres humanas modernas. Sin embargo, la celebración dura muy poco en el mundo de Kumandra. Apenas logran salir del templo desértico, Namari reaparece en escena, liderando un imponente contingente militar de la tribu de Colmillo, demostrando que nunca ha dejado de rastrear los movimientos de Raya durante todos estos años. Tras una intensa persecución a través de las dunas, Raya y Sisu logran llegar a los muelles de un río cercano, justo a tiempo para abordar el barco de Boone, un astuto, hiperactivo y jovencísimo niño de unos 10 años, que resulta ser el capitán y el chef principal de un curioso restaurante flotante especializado en platillos de camarón. Aunque la paranoia acumulada de Raya la lleva a desconfiar instantáneamente del pequeño Boone, advirtiéndole a Sisu que en este mundo desolado nadie ofrece ayuda gratis, la inminente llegada de los soldados de Colmillo las obliga a aceptar el viaje. Sisu, utilizando de manera oculta sus poderes innatos como dragona de agua, impulsa el barco a una velocidad descomunal, dejando atrás a sus perseguidores en una estela de espuma fluvial. A bordo de la embarcación, el ambiente tenso se disipa gradualmente cuando el pequeño Boone revela su trágica historia familiar, confesando con una madurez desgarradora que los Drun convirtieron a todos sus padres y hermanos en piedra, dejándolo completamente solo a cargo del negocio flotante para poder sobrevivir. Esta dolorosa revelación toca las fibras más sensibles de nuestro grupo, forjando un lazo de empatía inmediato que convierte al pequeño chef en el primer aliado oficial de su tripulación en esta noble cruzada por la salvación del mundo. El viaje continúa río abajo hacia el bullicioso y caótico territorio de la tribu de Garra, un mercado flotante nocturno que es famoso por ser un nido de ladrones, estafadores y comerciantes de dudosa reputación, donde la supervivencia depende exclusivamente de la astucia callejera. Nada más desembarcar en este laberinto de luces de neón primitivas y pasarelas de madera, Raya es víctima de una elaborada estafa perpetrada por Noi, una criatura que a primera vista parece una bebé huérfana e indefensa increíblemente adorable, pero que en realidad es una mente criminal de los suburbios que opera en perfecta complicidad con 3 Ongis, unas criaturas mitad mono y mitad siluro que son unos auténticos genios del carterismo y la distracción rápida. La pequeña Noi y sus compinches logran robarle los fragmentos de la gema a Raya en un abrir y cerrar de ojos, desatando una divertidísima y acrobática persecución por los tejados y los callejones flotantes del mercado. Tras desplegar toda su agilidad marcial, Raya logra acorralar a la bebé prodigio y descubre, con el corazón encogido, que la pequeña también es una víctima colateral de la maldición de los Drun, habiendo perdido a sus padres a una edad tan temprana que se vio obligada a unirse a los Ongis para no morir de hambre en las implacables calles de Garra. Comprendiendo que comparten el mismo dolor y el mismo deseo, petrificados los cuerpos de sus propios hermanos dragones. Allí, con lágrimas en los ojos, la dragona le explica que cuando el mundo se enfrentó al primer apocalipsis, sus hermanos no la eligieron a ella por ser la más fuerte o la más sabia, sino porque confiaron plenamente en ella de manera incondicional, y fue precisamente esa confianza mutua la que activó la magia de la gema original. Inspirada y conmovida por las palabras y el dolor de Sisu, Raya decide dar un doloroso salto de fe, dejando de lado sus rencores para enviar un mensaje pacífico a Namari a través de una flecha que porta el amuleto de dragón que compartieron en su infancia, concertando una cita secreta en las afueras de la fortaleza
para realizar la entrega pacífica del último fragmento. El clímax de la historia se desarrolla en un escenario de altísima tensión dramática, en un templo semi-inundado a las afueras de Colmillo. Namari acude a la cita portando el último trozo de la gema, pero su mente se encuentra atrapada en un terrible dilema moral entre su deber patriótico hacia su clan y el anhelo profundo de ver el regreso de la magia de los dragones que tanto admiraba de niña. Al encontrarse cara a cara con Raya y Sisu, el miedo y la paranoia colectiva vuelven a enturbiar el ambiente. Namari, temiendo que todo sea una elaborada emboscada de Raya para destruir a su pueblo, saca una ballesta cargada, apuntando directamente hacia el grupo. Sisu, manteniendo una calma celestial y una fe inquebrantable en la bondad latente de la joven militar, avanza lentamente hacia ella con paso firme, hablándole con una ternura y una empatía tan puras que logran conmover el corazón de Namari, quien empieza a bajar el arma con lágrimas en los ojos. Sin embargo, Raya, interpretando erróneamente los movimientos tensos de Namari como un intento inminente de asesinato contra su amada dragona, se abalanza con su espada para interceptar el disparo. El caos se desata en una fracción de segundo. El arma se acciona accidentalmente debido al impacto del ataque de Raya, y la flecha impacta de lleno en el pecho de Sisu. El silencio que sigue a la detonación es desgarrador. La majestuosa dragona cae gravemente herida a las profundidades de las aguas del canal, desapareciendo de la superficie, mientras su luz mística se apaga por completo, dejando a Namari y a Raya sumidas en un estado de absoluto horror y devastación emocional por las consecuencias catastróficas de sus propias acciones y desconfianzas. La muerte aparente de Sisu desencadena de manera inmediata las consecuencias más aterradoras que Kumandra haya visto jamás. Como Sisu era un espíritu divino del agua y la última guardiana de la pureza del río, su desaparición provoca que los canales y corrientes fluviales que protegían a las ciudades comiencen a secarse de manera acelerada, transformándose en lodo estéril. Sin la barrera natural del agua corriente, que era el único elemento que los Drun no podían cruzar, la maldición purpúrea se desata con una furia destructiva sin precedentes, multiplicándose por miles e invadiendo los reinos de manera implacable. Ciega de dolor, rabia y sed de venganza, Raya culpa enteramente a Namari por la tragedia e irrumpe con violencia salvaje en el Palacio Real de Colmillo, desatando un durísimo y encarnizado duelo a espada, donde ambas guerreras descargan toda su frustración y desesperación en cada golpe. Mientras el palacio colapsa a su alrededor y las nubes de ceniza de los Drun invaden los pasillos reales, petrificando a la propia madre de Namari, la princesa de Colmillo deja caer su espada exhausta y le hace ver a Raya una dolorosa verdad. Sisu no murió simplemente por una flecha, sino porque ninguna de las dos fue capaz de tener el valor suficiente para confiar en ella cuando más se necesitaba. Esta revelación cae como un yunque sobre la conciencia de Raya, quien al mirar por las ventanas del palacio contempla cómo sus propios amigos de tripulación están arriesgando sus vidas desinteresadamente para evacuar y proteger a los ciudadanos indefensos de Colmillo en medio del apocalipsis de piedra. En medio de ese escenario infernal, acorralados en una fosa profunda, rodeados por una horda imbatible de Drun, y con los fragmentos de la gema perdiendo su brillo protector rápidamente, Raya comprende finalmente el verdadero significado de la última lección de Sisu.
no se trata de esperar a que los demás demuestren ser dignos de confianza. Alguien tiene que tener la tremenda valentía de dar el primer paso absoluto, asumiendo el riesgo del sacrificio personal para poder sanar al mundo. Con una madurez y una nobleza sobrehumanas, Raya mira a sus compañeros y les pide que hagan lo impensable: entregar todos sus fragmentos de gema a Namari, la persona que los ha perseguido y traicionado durante años. Ante las lógicas protestas y el pánico de sus amigos, Raya da el ejemplo definitivo. Une su fragmento a los demás, se lo entrega firmemente a una estupefacta Namari y, con una sonrisa de absoluta paz y redención en el rostro, se cruza de brazos permitiendo que los Drun la alcancen, convirtiéndose instantáneamente en una estatua de piedra estática para proteger a los demás. Inspirados por este acto de puro heroísmo y sacrificio desinteresado, Tong, Bone y la pequeña Noi deciden seguir los pasos de su líder. Uno a uno entregan sus piezas a Namari, expresando su voto de fe, y se dejan petrificar voluntariamente por la maldición oscura, quedando como la última humana en pie, en medio de un cementerio de estatuas grises que representan a sus amigos y enemigos unidos en el sacrificio. Namari rompe a llorar conmovida hasta la médula por la inmensa fe que han depositado en ella, a pesar de todo su turbio pasado. Con las manos temblorosas, pero con una determinación inquebrantable nacida de la redención, Namari ensambla con precisión mística cada uno de los 5 fragmentos rotos, reconstruyendo la gema original de los dragones, justo en el preciso instante en que los monstruos de ceniza se abalanzan sobre ella, convirtiéndola también en piedra, mientras abraza la reliquia completada. Lo que ocurre a continuación es una de las catarsis visuales más hermosas de la historia de la animación de Disney familia. La gema completamente unificada estalla en una deslumbrante, masiva y expansiva ola de energía luminosa de color azul celeste, que barre por completo la superficie de toda Kumandra, erradicando y disolviendo de manera definitiva e instantánea a cada uno de los Drun del mapa. Una lluvia celestial y bendita comienza a caer del cielo purificándolo todo, y al contacto con las gotas de agua mística, el proceso de petrificación se revierte por completo. Raya, Namari, sus leales amigos, los líderes de las tribus y cada ser humano del continente recuperan su calidez, su carne y su vida. Más allá de la humanidad, el verdadero milagro se manifiesta en el río sagrado, donde la magia concentrada hace resurgir de la muerte a la mismísima Sisu y a todos sus hermanos dragones de piedra, quienes emergen de las aguas alzándose en un majestuoso vuelo colectivo que llena el cielo de colores, danzas flotantes y una alegría espiritual que te pone la piel de gallina. El épico desenlace nos muestra un epílogo verdaderamente conmovedor que cierra con broche de oro esta magnífica epopeya de superación y unión social. Kumandra ya no es un concepto mítico del pasado o una tierra dividida por murallas y odios fronterizos. Las barreras se han disuelto por completo gracias al milagro del perdón mutuo. Vemos cómo los pueblos celebran la llegada de la primavera fluvial. Las familias separadas durante años se funden en abrazos interminables, llenos de lágrimas de felicidad, y los reinos comienzan a compartir sus recursos y culturas en una paz auténtica. El momento cumbre de la emoción llega cuando Raya regresa finalmente a las tierras verdes de corazón, para fundirse en un bellísimo e interminable abrazo con su amado padre, Benja, quien contempla con un orgullo indescriptible y lágrimas en los ojos
cómo la pequeña niña aventurera a la que protegió en el puente se ha convertido en la gran heroína unificadora del mundo entero. Sisu llega al lugar, liderando una delegación masiva que incluye a Namari, su madre, y los líderes de todas las demás tribus orientales, quienes acuden no como invasores ni competidores egoístas, sino como hermanos y amigos verdaderos, listos para reconstruir juntos un hogar próspero, seguro y feliz, bajo la sabia y mística mirada de los dragones protectores. Analizando a fondo la producción y el impacto de esta obra, Raya y el último dragón representa un hito técnico y narrativo impresionante para los estudios de animación de Disney. Estrenada de forma simultánea en cines y en la plataforma Disney Plus, bajo la modalidad de acceso premium, debido a las restricciones globales de la pandemia en marzo de 2021, la película logró una recaudación en taquilla mundial sumamente respetable de más de $130 millones, además de convertirse en uno de los títulos más reproducidos en formatos digitales en todo el planeta. La crítica especializada la alabó unánimemente por su deslumbrante nivel de detalle en la animación, la texturización del agua, el pelaje de los animales y el movimiento fluido de los combates de artes marciales inspiradas en el Pencak Silat y el Muay Thai son de otro nivel. Y por la profunda madurez de su guión, que se aleja de los clichés tradicionales del romance de princesas, para centrarse en una densa e importante metáfora política y social sobre la polarización moderna y la urgente necesidad de la empatía colectiva. La banda sonora, compuesta por el genial James Newton Howard, es una delicia auditiva que mezcla de forma maestra instrumentos tradicionales del sudeste asiático con orquestaciones épicas de Hollywood que elevan cada escena de acción y drama a niveles épicos de emotividad cinematográfica. En mi opinión personal y más honesta, amigos de YouTube, lo que hace que esta película sea una obra maestra imperecedera no es solo su espectacularidad visual o sus simpáticos alivios cómicos como la bebé ladrona o el carismático Tuk Tuk, sino la inmensa fuerza humana de su mensaje central. En un mundo real que muchas veces se siente tan fragmentado, polarizado y dominado por la sospecha mutua y el miedo al prójimo, como la propia Kumandra desértica, la historia de Raya nos recuerda de una forma cruda, honesta y directa que la desconfianza sistemática es una prisión que solo nos destruye desde dentro y nos deja vulnerables ante las verdaderas maldiciones de la sociedad. La cinta nos demuestra con una valentía tremenda que el verdadero heroísmo no radica en ser el más fuerte en el campo de batalla o en tener la razón absoluta sobre los errores del pasado, sino en poseer la tremenda fortaleza mental y espiritual necesaria para perdonar los agravios, bajar nuestras espadas defensivas y estar dispuestos a otorgar un voto de fe incondicional hacia los demás, para poder sanar las heridas colectivas. Es una lección maravillosa que resuena con fuerza tanto para niños como para adultos, recordándonos que la magia más real y transformadora que poseemos los seres humanos no se encuentra oculta en gemas sagradas ni en dragones de leyenda, sino en nuestra propia capacidad de amar, comprender y volver a confiar unos en otros para construir un futuro de verdadera paz y unidad social. Si les ha conmovido tanto como a mí esta impresionante travesía por las tierras de Kumandra, no olviden reventar ese botón de like, compartir el video con todos sus amigos cinéfilos para que más personas descubran esta joya de la animación, y suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis profundos de las mejores historias del séptimo arte.
Déjenme en la caja de comentarios cuáles fueron sus reacciones al ver el sacrificio final de Raya y qué opinan sobre la evolución del personaje de Namaari. Saben que me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estas grandes pasiones cinematográficas. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este viaje lleno de magia, reflexión y emociones verdaderas. Nos vemos en el próximo video con una nueva e increíble historia que analizar. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro viaje por Kumandra. Si en el primer bloque nos quedamos con el corazón en la mano, viendo cómo ese paraíso perfecto se desmoronaba por completo, prepárense, porque ahora es donde las cosas se ponen verdaderamente intensas y profundas. Vamos a meternos de lleno en los detalles más jugosos de la producción, en cómo se pensó visualmente cada rincón de este mapa fracturado, y sobre todo, en la psicología de los personajes principales, que es donde esta película se vuela la barda. Muchas veces vemos películas de animación donde los buenos son increíblemente perfectos y los malos son simplemente crueles porque sí. Pero aquí Disney decidió tirar esa fórmula obsoleta por la ventana para darnos algo mucho más maduro, complejo y sobre todo, humano. Vamos a hablar de la carga que lleva nuestra protagonista sobre la espalda, de cómo se construyó ese choque cultural entre los 5 reinos y de por qué, visualmente, esta cinta es un deleite que te exige verla en la pantalla más grande que tengas en casa. Así que acomódense bien, porque lo que viene es un desglose brutal de arte, diseño y narrativa cinematográfica. Hablemos primero del diseño del mundo, porque la creación de Kumandra no fue una tarea ligera. Los artistas de Disney se tomaron muy en serio la inspiración en el sudeste asiático, viajando a países como Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam e Indonesia para absorber la esencia de sus culturas, sus paisajes, sus aromas y su arquitectura. Pero lo genial es que no se limitaron a copiar un solo lugar, sino que crearon 5 identidades visuales completamente distintas para reflejar la fractura de la humanidad. El reino de corazón, de donde es Raya, está diseñado con formas orgánicas, redondeadas, inspiradas en la naturaleza y con un dominio absoluto del color azul y los reflejos del agua, simbolizando que ellos eran los guardianes espirituales del bienestar del dragón y la armonía original. Es un lugar que visualmente te transmite paz, estabilidad y una conexión profunda con lo divino, con esos templos construidos directamente sobre la roca viva que parecen flotar en un oasis eterno. Ver los planos generales de corazón antes de la caída es como mirar una pintura clásica, donde la luz parece acariciar cada hoja de los árboles y cada gota que salpica de las cascadas sagradas. Pero luego, el guión te da un bofetón de realidad y te muestra el contraste inmediato con el reino de Colmillo, el territorio de Namaari. Este lugar es todo lo contrario. Es una fortaleza militar masiva, geométrica, construida con piedra blanca y ángulos afilados, rodeada por canales artificiales gigantescos. Visualmente, Colmillo te grita poder, control, aislamiento y una paranoia tremenda. El diseño de producción aquí es brillante porque te hace entender, sin necesidad de que los personajes digan una sola palabra, la mentalidad de su gente. Ellos viven con el miedo constante de que los demás les quiten lo poco que tienen, y por eso se encerraron detrás de murallas imponentes, convirtiendo la belleza de la arquitectura en una declaración de guerra silenciosa para cualquiera que se atreva a mirar hacia su territorio. Es una sociedad estructurada, rígida, donde el color blanco y los tonos grises dominan el panorama, reflejando una frialdad emocional
que contrasta dolorosamente con la calidez natural de corazón. Y si seguimos navegando por este mapa destrozado, llegamos a los otros 3 reinos que completan la anatomía de este dragón geográfico, cada uno con una propuesta